estaba diciendo, en relación con la pregunta que me había hecho vuestro compañero Ángel, de la relación entre campos escalares y campos vectoriales a través del operador gradiente. Entonces, cuando ocurre eso, acabo de explicar, lo que tenemos por definición es un campo vectorial que es conservativo. Si nosotros estamos pensando en los campos vectoriales como fuerzas, que dependen de puntos del espacio, que es lo que tengo aquí escrito, pues es muy natural que uno piense que siempre entonces los campos vectoriales van a ser conservativos, siempre que dependan de la posición. Es lo que os acabo de explicar hace un momento. ¿Por qué? Porque uno está pensando en los ejemplos clásicos de fuerza elástica, fuerza gravitatoria y fuerza electrostática. Y en esos casos, sí, dependen de la posición y son efectivamente campos conservativos. Pero para que veáis que eso no es así, voy a dibujar un campo que no es conservativo y lo vais a ver inmediatamente a través de las líneas del campo. Eso es lo que voy a hacer con matemática, dibujar las líneas de un campo. Pero antes para que veáis la pequeña diferencia, aunque luego al final sean dos campos totalmente diferentes, voy a dibujar precisamente un campo gravitatorio. Ya sé que es conservativo, para que veáis las líneas de campo. ¿De acuerdo? En dos dimensiones. Voy a utilizar la función stringplot, como vimos estos días, y os estaba preguntando cómo tengo que hacerlo en dos dimensiones. Yo sé que voy a dibujar el campo. En dos dimensiones. Teníamos esto, m, r cuadrado, en 2D. Y lo voy a normalizar. Con eso quiero decir que voy a hacer G1 le voy a dar un valor 1, ¿para qué? Que me da igual, es un escalar, ¿qué más me da? M lo voy a hacer 1, de tal manera que el campo que voy a representar pues es simplemente menos o más 1 dividido por r cuadrado por r, en dos dimensiones. En el plano X. El plano X. Entonces, ¿cómo tendría que poner esto? Si yo quiero explícitamente poner aquí g de x y de menos 1 más y cuadrado, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Esa es la distancia al cuadrado. Y ahora, esto, ¿cómo sería este vector unitario? Tendría las componentes x dividido por el módulo y dividido por el módulo, ¿no? R no es nada más que R dividido por R. El vector de posición dividido por su módulo. ¿Estamos de acuerdo? Si yo digo cuáles son las componentes del vector de posición, x e y en el plano x y, por supuesto. R, ¿cuánto es? Pues la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Es decir, que aquí tendré que poner precisamente esta expresión. Voy a borrar esto. ¿De acuerdo? Muy bien. Es decir, que aquí tenemos un medio, es decir, que tendremos aquí menos 1 dividido por elevado a 3 medios, y las componentes serán x. ¿No? Vale. Pues eso es lo que voy a poner aquí. Vamos a hacerlo. Es decir, que teníamos, si no menos si queréis fuera, ¿pero? X dividido por, aquí tenemos x al cuadrado, más y al cuadrado, ¿no? Todo ello elevado a 3 medios. Elevado a 3 medios.
la componente Y. Lo mismo. Aquí que tenemos. Ahora simplemente hay que decirle en qué rango de valores. X desde -1 hasta 1. Y desde -1 hasta 1. Bueno, ahí tenemos las líneas del campo gravitatorio. ¿Es este conservativo? Sí, lo hemos demostrado ya el otro día, ¿no? Hemos encontrado el potencial gravitatorio. Bueno, ¿y ahora qué ocurre si yo cojo esto? Y hago este pequeño intercambio. ¿Habéis visto el pequeño? Sí, perdón. X, por lo que acabo de escribir yo a mano. Pero me parece bien que lo volvéis a preguntar. ¿Vale? Muy bien. Es decir que esto, el campo, voy a ponerlo, gracias, Marian, o sea que también lo podría haber puesto de esta manera. -1, creo que lo puse el otro día, ¿no? Son dos formas equivalentes, es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. También aquí, en esta forma, ¿recordáis que os la puse? Aunque ponga en el denominador r al cubo, como tengo en el denominador el módulo de r, es inversamente proporcional al. ¿De acuerdo? Si r es la raíz cuadrada, 1/2, pues elevado al cubo, 3/2. Bien. Y estaba diciendo, ¿qué ocurre si yo hago un pequeño truco, un pequeño cambio, no truco? ¿Qué he hecho? Intercambiar donde ponía en el numerador x, pongo y, donde pongo y, pongo x. Ya tengo este cambio. Y si le pego otro pequeño cambio, ya tengo las líneas correspondientes. Fijaos, lo único que he hecho ha sido cambiar x por -y e y por x. Estas son las líneas del campo correspondiente, o sea que muy poco no he hecho. Parece el mismo, prácticamente. Si uno lo viese y no se da así mucho cuenta, dice, anda, pues es el mismo campo. Es el mismo campo de ninguna manera. Y ahora, demostración, perdón. Ahora imaginaos que este es iba a decir, no campo gravitatorio, no puede ser gravedad, pero sí puedo decir que es el campo eléctrico, no electrostático. He dicho campo eléctrico, ¿de acuerdo? No puedo decir que es gravitatorio porque el campo gravitatorio siempre es conservativo, es imposible tener un campo gravitatorio con estas líneas de campo. Pero sí un campo eléctrico. No electrostático, pero sí eléctrico. ¿De acuerdo? Y ahora digo, a la vista de las líneas de campo, este campo eléctrico, por darle un nombre, ¿es conservativo, sí o no? ¿Sí? ¿Sí? ¿Es conservativo? Cojo este punto, donde pongo aquí el ratón. ¿Qué camino sigo? Pues escojo un camino cerrado. Voy a coger de las tres versiones, 1, 2 y 3, ¿no? Voy a escoger caminos cerrados. Y voy a ir, ¿por qué camino cerrado? Con que yo lo hago a través de un camino y me salga distinto de 0, entonces ya no es conservativo. Ejercicio de física 1 que hicisteis conmigo, ¿no? Cogiendo un camino en particular, que era una circunferencia, también aquí va a ser una circunferencia. Si me sale solo para uno, distinto de 0, entonces no es conservativo. ¿Qué camino voy a escoger? Pues precisamente el camino seguido por una línea de campo. Ejercicio que hemos hecho, o parecido a lo que os pedía en el martes y el miércoles. Entonces, estoy aquí con el ratón y sigo este camino que es una circunferencia justo por aquí. Y llego otra vez al mismo sitio. Y hago la integral de camino. ¿Qué me va a salir? Si yo lo hago en el sentido horario, me va a salir distinto de 0 y positivo.
Si yo lo recorro este camino en el sentido antihorario, negativo. Producto vectorial del campo, F, multiplicado escalarmente por diferencial de R. Diferencial de R es tangente, por supuesto, y además apuntando en el sentido, si lo hago en el sentido horario, pues será en el sentido horario. Si lo hago en el sentido anterior, en un caso los dos vectores tienen el mismo sentido, por lo tanto es positivo el producto escalar. Si lo hago en el sentido contrario, recorro el camino en el sentido contrario, será siempre negativo. Estoy sumando cantidades siempre positivas, por lo tanto la integral de camino alrededor de ese camino cerrado es distinto de cero. Es decir, este campo que acabo de poner yo aquí es un campo vectorial no conservativo. Si es un campo eléctrico, cosa que podría ser, ¿de acuerdo? No electrostático, vuelvo a decir, entonces nos estamos enfrentando frente a un campo eléctrico no conservativo, cuyo origen no son las cargas eléctricas, sino cambios. Podría ser cambios en el campo magnético. O sea, estoy adelantando un poco, pero ya es lo que os dije en la introducción a la asignatura, que mientras que uno ve esto podría ser el campo eléctrico debido a una carga negativa situada aquí en el origen de coordenadas. Ese podría ser el campo, perfectamente, ese es el campo. Este ya no podría ser debido a cargas, pero sí existe, sí puede existir. ¿De acuerdo? Entonces ya habéis visto cómo las líneas de un campo vectorial nos dan idea ya simplemente, si uno tiene las ideas medianamente claras, uno dice, anda, cuando tengo líneas, fijaos, para vosotros el criterio gráfico, un criterio gráfico así cualitativo y bueno, de decir, un campo es conservativo o no es conservativo. ¿Qué ocurre con las líneas del campo? Si tengo líneas de campo cerradas, ese campo es no conservativo. Repito, si tengo líneas de campo cerradas, evidentemente voy a tener un campo que por lo menos en esa zona del espacio es no conservativo. ¿Por qué? Pues porque escojo el camino, al hacer la integral de línea, escojo precisamente esa línea de campo. La recorro en el mismo sentido, en el sentido contrario, hago la integral de línea y me va a salir distinto de cero, positivo o negativo. Si la recorro en el sentido de la línea de campo es positivo el resultado, y si la recorro en sentido contrario, negativo. Es decir, que uno mira y dice, aquí tengo líneas de campo cerradas. No. Aquí, sí. Por lo tanto, tenemos esto. ¿Alguna pregunta respecto a lo que...? Sí, por ahí. Si tienes una carga, por ejemplo, que genera un campo. Una carga eléctrica que genera un campo. Y mueves esa carga a una velocidad, la mueves. ¿Las líneas de campo se moverían con la misma velocidad que esa carga? Esa es una muy buena pregunta. Esa es una muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. ¿Tu nombre es? Eduardo. Eso es, simplemente con eso demuestra curiosidad. Esa es la curiosidad que tuvieron personas como Einstein, como Maxwell, hace 100 y pico años, y que les llevaron al premio Nobel. Estamos en... Aquí esto. Uy, si estoy en marzo. Eduardo Álvarez, me dijiste, ¿no? ¿Qué ocurre con el campo? Claro, también se va moviendo con la carga.
cuidado, pasa lo mismo que con el campo gravitatorio. Tarda, digamos, puntos alejados de esa carga, tardan en percibir cómo ha sido el campo. El cambio es decir, tardan en darse cuenta de que la carga se ha movido. Pero, claro, ya venís aquí pasando por otras manos mejores que las mías, seguro que lo explica mejor. O sea, que si digo que el campo magnético también va a existir, un campo magnético creado por cargas en movimiento, tampoco resulta extraño, ¿no? O sea, lo que vamos a tratar más, pero, o sea, digamos, sin haberlo dado yo, esto que estoy diciendo, lo sabéis todos, ¿no? Cargas en movimiento provocan campos magnéticos. Curioso, porque entonces uno diría, ¿y si yo me muevo en un sistema de referencia que va con la carga? Vuelvo a repetir la pregunta, o sea, él me hace una pregunta, ¿qué ocurre si la carga está en movimiento? Claro, entonces dice, el campo va a cambiar. Efectivamente, cambia. Pero ahora fijaos, física 1, física 2 o lo que queráis, cualquier parte de la física, lo primero, la introducción son los sistemas de referencia. Es decir, es la observación del mundo que nos rodea. Y el mundo que nos rodea es observarlo desde un punto de vista. El observador, el sistema de referencia. Entonces, claro, que una carga esté en movimiento o no esté en movimiento es tan sencillo como que el observador se mueva o no se mueva. O sea, yo ahora estoy quieto aquí, parece que estoy quieto, pero si pasa alguien con un coche por ahí, yo estoy en movimiento respecto a la persona que va en el coche. ¿De acuerdo? Si yo soy una carga, entonces uno empieza a ver, decir, ostras, bueno, no solo piensa en el campo eléctrico que puede crear, sino en el campo magnético. Entonces uno dice, si frente a Julián, que está, o sea, yo estoy quieto relativamente a Julián, no estoy, y soy una carga, no creo un campo magnético, porque soy una carga que estoy quietecita. Pero frente a alguien que se está moviendo en un coche ahí fuera, resulta que yo, al ser una carga en movimiento respecto a él, entonces sí creo un campo magnético. Es decir, que ¿creo o no creo el campo magnético? Puntos suspensivos. Esa es lo bonito y lo difícil de entender esto. Es decir, y solo voy a ponerlo... Sí. Y por ejemplo, en un campo eléctrico como el que tienes ahí dibujado, una carga... No, ¿cuál? El de arriba. Este sí. En un punto muy alejado, ¿el campo qué sería? ¿Conservativo o no conservativo? No, este siempre es conservativo. Este campo que estáis viendo vosotros aquí en la pantalla, el que estoy mostrando ahora mismo, este es un campo conservativo, por supuesto. Este es un campo conservativo en todos los puntos del espacio. Todas las regiones del espacio. No se puede decir en puntos, en todas las zonas del espacio. ¿De acuerdo? Eso lo demostré, si miras en las grabaciones, que creo que estará, no puedo poner la mano en el fuego, pero la demostración es simplemente pues, ver cuál es la integral de camino, llegar al potencial, a la energía potencial, y eso lo hice el otro día en clase. ¿De acuerdo? O sea que la demostración de que es a mano, haciendo la integral, lo hice en clase. ¿Te vale la respuesta? Si no, por supuesto, me viene, o sea, digamos, si no te vale, me preguntáis a solas. En el campo del lenguaje, que puede ser con puntos muy alejados las líneas ya no sean cerradas. Bueno, en este caso, estáis viendo que la cosa está clara. Siempre va a ser así. Es decir, que si yo pongo aquí, no vais a notar nada, salvo en los ejes, en los números de los ejes. No habéis notado nada, salvo que de aquí va de 0 a 2, de menos 2 a 2, no habéis notado nada. ¿De acuerdo? En lo que es la forma de las líneas. O sea que con este campo no cambia nada. Ahora tú estás pensando, bueno, y si tengo otro campo diferente, lo piensas el campo y lo dibujamos. ¿Vale? Pero, o sea, este campo no va a cambiar. Lo mismo que el otro, la estructura es la misma, en este es lo mismo. Y ahora estaba, antes de que se me olvide, Julián, el comentario que estaba haciendo. Entonces, es curioso lo que estaba, a raíz de la pregunta de vuestro compañero, es curioso pensar que puede haber o no puede haber un campo magnético, cuando ya estamos pensando, ¿no?, en el origen de los campos. Es decir, ¿cómo es? Madre mía. Entonces, bueno, porque en realidad el origen, por decirlo, la razón del campo, o sea, la explicación de la existencia del campo magnético, para vosotros dicho de esa manera, no es nada más que
la relatividad, es decir, que aparezca un campo magnético, la razón es el sistema de referencia se esté moviendo o no se esté moviendo. Eso lo tenéis en el libro este de Purcell. Es una de las cosas que destaca este libro frente a otros a la hora de cualquiera, el Tipler, por ejemplo, cualquiera, a la hora de explicar la razón de la existencia de los campos magnéticos. Este libro está muy bien. No digo que lo leáis nada más que la introducción, porque para eso necesitáis saber un poco de física relativista, no de mecánica clásica, sino de mecánica relativista. ¿De acuerdo? Ahora no me acuerdo exactamente, pero lo puedo buscar. Vamos a ver. A ver, el título, ¿dónde está? Estoy mirando el premio, ¿no? Este. Sí, claro, escribía en alemán. Eso son traducciones, lo que habéis visto aquí. Über einen, y eso está, sí, über einen die Erzeugung und Verwandlung des Lichtes betreffenden heuristischen Gesichtspunkt. Eso es alemán. Menuda vista tuvieron los alemanes, que fue profesor en Alemania, pero era suficientemente listo para pirarse a tiempo de Alemania. Menuda vista tuvieron, echando gente como esta. Bueno, pero aquí lo tenéis en inglés, no significa que lo escribiese en inglés, sino en alemán. Sobre la electrodinámica de los cuerpos en movimiento. Premio Nobel por ese... Curioso, porque el premio Nobel todo el mundo tiene en la cabeza que es por la relatividad especial. La relatividad especial es lo que tengo yo ahí marcado, es decir, que lo que puso de manifiesto es precisamente la relación entre el electromagnetismo y la relatividad. La teoría electromagnética incluye la relatividad. Es decir, que antes de que Einstein plantease su teoría, ya había una teoría que incluye lo que decía Einstein y que funciona fenomenal, por cierto, que es la teoría electromagnética, que es lo que estaba comentando yo ahora, digamos así, de una manera muy, incluso pienso que no bien explicada, pero porque no es fácil. El origen del campo magnético es precisamente cómo nos estamos moviendo, cómo se están moviendo las cargas. ¿Vale? Gracias por la pregunta. Lo tenéis, si tenéis curiosidad, en el capítulo, no sé si 5 o 6 del Purcell, ya no me acuerdo exactamente. Por lo menos para que os dé una idea mejor.